Buenos días. Voy a hablar sobre mi proyecto de sistemática. El género Mystoma incluye especies de anfibios ampliamente distribuidos en América, gran parte de ellos pertenecientes en México. México alberga muchas especies endémicas debido a factores biológicos, ecológicos y geológicos. Casi el 65% de los anfibios pertenecientes también a Ambistoma se encuentran en el país y son endémicos. Otro dato que es importante mencionar sobre el género es que se encuentran 17 especies de Ambistomas en México, de los cuales 16 pertenecen al país, son endémicos, destacando principalmente la especie Ambistoma mexicanum, Xochimilco, por su relevancia científica, siendo principalmente una de las especies que se usan para estudios o análisis en investigación distintiva. Su capacidad de regeneración y diversidad genética ha captado la atención de los investigadores. Es debido a estas razones que se ha identificado como una gran variedad dentro del género, ayudando a comprender mecanismos de evolución y adaptación. Esta es una de las principales razones por las cuales se enfoca el interés o mi interés hacia este género, principalmente por su gran diversidad y su endemismo en México. Bueno, en cuanto al objetivo de este trabajo, se busca estudiar la variedad morfológica y genética de amistomas para comprender su evolución y relaciones ecológicas. En cuanto a la metodología que seguí durante este proceso, se dividió en cuatro partes principales, que vendría siendo la selección del taxón, las características morfológicas, así como la construcción del árbol para caracteres morfológicos y la alineación de especies, principalmente en base a los parámetros y a las instrucciones que seguimos durante el curso. Bueno, en cuanto a esto, lo primero fue la selección de taxones. Para esto se identificaron especies de ambistomas en México mediante la revisión de artículos científicos. A su vez, después de hacer esta revisión, se analizaron caracteres morfológicos y etológicos para construir una matriz de datos. Estos caracteres fueron principalmente revisados a partir de observaciones y leyendo descripciones de información que estaba disponible sobre las especies. Se seleccionaron en total 9 especies de ambistomas, lo que fue requerido, y una especie más que fue un género hermano que funcionaría como contraste a comparación con los otros géneros, las otras especies, perdón, siendo un taxón ajeno al- a las demás especies. Así que se identificaron 10 grupos de taxones, 9 internos y un externo. Aquí está la lista de especies que usé en un principio. Principalmente fueron especies que se encontraban en México, tanto especies que son endémicas, pero más adelante voy a explicar una modificación que tuve que realizar debido a un problema que más adelante presenté respecto a las especies que se presentan aquí. Principalmente hay que mencionar que la especie que se usó como taxón hermano fue Dicaptodon tenebrosus. Bueno, en cuanto a los caracteres morfológicos, lo que usé de criterio aquí fue que se analizaron caracteres morfológicos de 9 especies internas y la especie externa, caracteres en común. Identificar las semejanzas y diferencias entre los holotipos de estas especies, así como la selección de 20 caracteres, 19 morfológicos y una base de comportamiento bajo estrés, principalmente refiriéndome a la abertura o al espacio que acomodan sus patas en cuanto a la posición como en su estado de relajación o en estado de alerta. Eso es a lo que me refiero con ese carácter. Los caracteres se agruparon en rangos de 0 a 3 con múltiples estados. 7 caracteres van de 0 a 1
11 van de 0 a 2 y 2 van de 0 a 3. Más adelante voy a presentar la lista. Bueno, aquí está la lista, de hecho. Eh, Carácter 1, forma y cuerpo. Como carácter 0 tomé alargada y angosta. Carácter 2, patrón de cola. Como carácter tomé uniforme, manchas y moteados, siendo unidos. Y así fue respectivamente con los siguientes caracteres. El carácter que me refería como que vendría siendo de comportamiento, vendría siendo el carácter número 19, que es comportamiento de la postura bajo estrés, siendo 0 extenso, 1 encogimiento y 2 inmovilidad. Bueno, en cuanto a la construcción del árbol de caracteres morfológicos, en base a esto, bueno, en base a esto, lo que se realizó fue una construcción de una matriz de caracteres morfológicos, asignando números a cada uno de estos caracteres, siendo, como se mostró en la imagen anterior, cuáles eran estos caracteres. Un ejemplo de ellos fue incluyendo formas redondeadas, 0, o angulosas, 1, y desarrollo glandular parótido evidente, 0. Los nombres de las especies y sus caracteres se anotaron en un bloc de notas para procesar en un software estadístico. El software que aquí utilizamos fue TNT versión 1.5 para generar un cladograma y mapear las características. A su vez, el análisis nos permitió identificar simplomorfias y apomorfias. Aquí están los caracteres respectivamente. Algo que tengo que mencionar aquí es que algunos caracteres aparecen con un símbolo de interrogación. Estos caracteres que aparecen son simplemente que no se encontró información respecto a dicho parámetro. Por lo tanto, en este caso no se va a tomar en cuenta para pero la matriz simplemente se queda como un dato faltante o un dato inexistente. Esto se debe principalmente que debido al problema que mencioné anteriormente, no hay mucha información de estas especies respecto a ese carácter. Esto fue uno de los problemas que existieron durante, pues, el desarrollo de la matriz, que muchos de estos caracteres no parecen estar presentes en la mayoría de especies o difícilmente podía haber encontrado información referente a esto. Bueno, en cuanto a la alineación, estos caracteres se introdujeron en una matriz morfológica para construir el árbol evolutivo. El programa TNT es útil para el estudio de sistemas de la sistemática de la evolución, permitiendo identificar sobre relaciones entre especies. Para esto se empleó además Biodit versión 7.2.5, la herramienta Clustal Multiple Alien para evaluar, evaluar la homología de las secuencias. Esto fue después de principalmente pasar los datos que resaltaron de la alineación anterior, pues a Biodit. Las secuencias, las secuencias guardadas se pasaron en formato FASTA para su posterior procesamiento a otro programa, que fue el otro programa que se utilizó durante el cual pues, fue Mega, con el cual hicimos el análisis perdón, usando la alineación que sacamos de Biodit, convirtiéndola en un formato FASTA. Esta se utilizó metiéndolo en el software Mega versión 10.1.8 para construir un árbol de máxima parsimonia. A su vez, se aplicó un bootstrap de 1000 repeticiones para evaluar la estabilidad de las ramas. Esto fuera parte del procesamiento que se pidió durante la última unidad, así como el árbol obtenido se enraizó con un grupo externo. Este grupo externo ya lo mencioné, fue, digamos, todo.
tenebrosos. Bueno, en cuanto a los resultados, bueno, siguieron unos tres progresiones, que fue el análisis de TNT, el mapeo de caracteres y el análisis de heurísticos. Primero, en el árbol cladístico se obtuvo un árbol con una longitud de 57 mediante búsquedas exhaustivas, de una longitud de 57 mediante búsqueda exhaustiva, así como un análisis de bootstrap que se realizó con 100 repeticiones para evaluar el soporte entre ramas. El índice de la calidad se midió. Se observaron valores aceptables de consistencia que iban de 0.526 o del 52% y repetición de 0.13 del 0. Que vendría siendo el 41%. Ok, aquí a la derecha se ve el primer árbol que se generó, que fue el árbol obtenido por el análisis de búsqueda exhaustiva. Como se puede ver, se encuentra el grupo externo fuera, fuera del cladograma, mientras el resto de árboles muestra las relaciones y la línea que se encuentra entre los distintos taxones, siendo el que se encuentra más lejano a Ambystoma granulurum en este momento, ya que siguen siendo los mismos géneros, pero más adelante tengo que explicarlo. Pero bueno, en la siguiente línea a la izquierda inferior vemos el análisis obtenido de Bootstrap, que muestra las repeticiones, así como los valores del índice de consistencia y la repetición, que se encuentran justo al lado del bootstrap. En cuanto al mapeo de caracteres, se realizó un mapeo de los 20 caracteres morfológicos obtenidos por el programa TNT, para visualizar los cambios evolutivos e identificar la sinaplomorfia y la aplomorfia en las especies analizadas. Aquí se encuentra cada uno de estos caracteres mapeados, siendo primero el mapeo de la forma del cuerpo, forma del hocico, crestas ventrales, textura de la piel, forma de las extremidades, forma de la cola, posición de los ojos, longitud del cuerpo de la cola, forma de las branquias externas, manchas o franjas de las extremidades, posición de las patas en reposo, forma de los bordes de la mandíbula, membranas interdigitales, formas de los dientes, tamaño de los ojos respecto a la cabeza, y así con el desarrollo de los glándulas parótidas, ah, el comportamiento bajo estrés, el número de dedos, etcétera. En cuanto al análisis heurístico, generó dos árboles de parsimonia, de máxima parsimonia, cuyos resultados se presentan en las figuras siguientes. Siguen siendo similares a los árboles anteriores, simplemente muestran cambios significativos. Este es el árbol de máxima parsimonia, el 1, y el árbol de máxima parsimonia 2. En cuanto al método, se utilizó máxima parsimonia para inferir la historia evolutiva. Se identificó 821. El índice se calculó con una consistencia de 0.717, retención de 0.299 y compuesto por 0.14. El algoritmo que se utilizó para esto se aplicó Subtree, Purtin, Rextreme o SRPR como nivel de búsqueda. La generación del árbol, para esto se empleó adición aleatoria de secuencias, 10 réplicas, así como los datos analizados fueron 11 secuencias de nucleótidos codificados y no codificados, y el software pues fue Mega 12, el que se utilizó para hacer estos árboles de parsimonia.